pasaje clave lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versículos del 25 al 34. Este pasaje se encuentra en el contexto de lo que es el Sermón del Monte y, como bien vosotros sabéis, es ese pasaje que habla acerca del afán y de la ansiedad. Sin duda es uno de los pasajes que tiene una gran trascendencia y una gran relevancia para el tiempo en el que estamos viviendo. De todas maneras, yo no voy a tener el tiempo ni la posibilidad de leerlo, pero os quiero remitir a que por favor lo tengáis en el trasfondo de nuestras conversaciones y de lo que voy a estar compartiendo con vosotros. Acordaos que acaba precisamente en el versículo 33 y 34, donde se nos afirma que basta cada día su propio afán, o como dicen versiones más contemporáneas, basta cada día sus propios dolores de cabeza. El primer punto que yo quisiera compartir con vosotros es la importancia de dar legitimidad a las emociones de las personas. Como os decía estos días, bien sea por la crisis sanitaria o bien sea por todos los problemas económicos y sociales que nos va a traer la crisis, las personas están experimentando una gran cantidad de emociones y de estados emocionales que pasan desde el miedo, la ansiedad, la rabia, la preocupación, la inquietud, la depresión. Hay una gran gama de situaciones emocionales que las personas están experimentando cuando piensan en las consecuencias que esto puede tener para el futuro. Si queremos gestionar realmente la crisis y ayudar a las personas a que lo gestionen, algo tremendamente importante es que demos legitimidad a lo que las personas sienten y experimentan. El problema no es sentir emociones, aunque estas emociones, entre comillas, sean emociones aparentemente negativas. El problema no es este. El problema es cómo gestionamos toda la carga emocional que esta crisis nos está produciendo. Las emociones que nosotros sentimos y experimentamos son totalmente honestas, son totalmente legítimas, son totalmente válidas y tenemos todo el derecho a experimentarlas y a sentirlas. Hacemos mal cuando, como líderes, no damos legitimidad a lo que las personas sienten. Hacemos mal cuando, en vez de reconocer y reafirmar las emociones de las personas, lo que hacemos es decirles que eso es falta de fe, que un creyente tiene que confiar en Dios, que un creyente no debería tener miedo, ni inseguridad, ni incerteza, ni ansiedad. Hacemos mal porque añadimos un doble problema. Al problema que la persona ya tiene de tener que experimentar toda esta gama de emociones, añadimos el problema de que encima es una persona que no tiene la suficiente fe, porque si tuviera la suficiente fe no estaría experimentando eso. De tal manera que en vez de arreglar el problema, lo que hacemos es agravarlo. Por eso es importante reafirmar y legitimar lo que la persona siente. Y hay tres razones por las que debemos de dar legitimidad a las emociones de las personas. La primera es porque Dios nos ha hecho seres emocionales. Las emociones no son una consecuencia del pecado. Dios nos ha generado y nos ha creado como seres emocionales, que podemos experimentar tanto emociones positivas, siempre entre comillas, como emociones negativas. Y precisamente estas emociones son las que nos permiten poder vivir y experimentar la vida con mucha más plenitud y con mucha más intensidad. Dios nos ha generado así, Dios nos ha diseñado de esta manera y, por lo tanto, todo estado emocional que siento y experimento forma parte de la manera en que Dios me ha creado y me ha hecho. El reto o el problema no son las emociones que nosotros sentimos, sino cómo hacer una gestión que sea saludable de las mismas. Pero el primer punto que creo que es muy importante es que Dios nos ha hecho seres emocionales. Y por eso es legítimo y hemos de legitimar las emociones que las personas experimentan. La segunda razón por la que debemos de legitimizar las emociones de las personas es porque Jesús fue un ser humano tremendamente emocional. Dejadme que os lea este pasaje que estos días durante la Semana Santa lo hemos estado recordando una y otra vez. Es Jesús en el huerto de Getsemaní. Y el Señor Jesús dice lo siguiente: se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo: me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Fijaos que es importante cómo Jesús está aquí expresando sus emociones delante de sus amigos. Me está invadiendo una tristeza de muerte. Vemos en otras ocasiones cómo Jesús experimenta las emociones y expresa sus emociones. Acordaos que nos dice que cuando vio a las multitudes que estaban desamparadas como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Literalmente el original griego dice que se le removieron las entrañas, ¿verdad? Se le removieron las entrañas. Es como si realmente dentro de él hubiera una sacudida emocional. Cuando Lázaro, el que era gran amigo de Jesús, murió y Jesús se encontró delante de la tumba de Lázaro, todos conocéis ese versículo, que es el más corto de la Biblia, que dice que Jesús lloró. Es interesante que Jesús expresa sus emociones llorando, pero todavía es más interesante que lo haga cuando sabe que unos minutos después va a resucitar a su amigo. Pero ¿por qué Jesús expresa las emociones? Porque Jesús es un ser emocional y expresando sus emociones hace lo que un ser humano normal hace en una situación de pérdida de alguien que es querido y estimado para ti: llorar. También, y finalmente, aunque hay muchos pasajes de las Escrituras que nos muestran a Jesús expresando sus emociones, llegamos al Gólgota, cuando Jesús está siendo crucificado y afirma: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa situación de desamparo que Jesús vive, experimenta y expresa abiertamente. Si Jesús es realmente Dios y Dios hecho ser humano, cuando Jesús expresa y experimenta emociones, está dándonos a nosotros el derecho y la legitimidad para poder ser emocionales. Así que hay dos razones que os he compartido por las cuales debemos de legitimizar o legitimar, honrar y reconocer las emociones de las personas. Una, porque Dios nos ha hecho emocional. Segunda, porque Jesús expresó emociones y Dios de esta manera las legitima. Y el tercer lugar es porque los personajes de la Biblia expresaron emociones. Aquí tenéis a Lamentaciones, el profeta Jeremías. Su libro de Lamentaciones, después de que Jerusalén ha sido destruida, el templo ha sido destruido y la población ha sido llevada cautiva a Babilonia. Esto es lo que Jeremías expresa delante de Dios. Me ha machacado los dientes, me ha revolcado en el polvo, me han secuestrado la paz y hasta he olvidado la dicha. Pienso que estoy sin fuerza, que se ha agotado del todo mi esperanza en el Señor. Recuerda mi pena amarga, que es ajenjo envenenado. Me acuerdo constantemente y se me derrumba el ánimo. Fijaos qué emociones tan fuertes y tan potentes está compartiendo aquí el profeta Jeremías, cómo él está abriendo su corazón delante del Señor. Dejadme que os muestre otro pasaje, en este caso del profeta Elías. Elías ha tenido una tremenda victoria delante de los profetas de Baal. Dios ha mostrado todo su poder, ha habido una auténtica manifestación de su grandeza y a continuación Jezabel amenaza de muerte al profeta y dice la escritura: Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, luego siguió por el desierto, una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Muchos estudiantes de las emociones humanas dicen que aquí Elías estaba sufriendo una auténtica depresión, ¿verdad? Y está experimentándoselo y manifestándoselo al Señor. También tenemos multitud de otros personajes en las Escrituras que expresan sus emociones. Recordad los Salmos, y en los Salmos toda la gama de estados emocionales, de emociones y de sentimientos son expresados por los diferentes salmistas. Y esto, nuevamente, nos hace ver que expresar lo que sentimos, lo que experimentamos y lo que vivimos delante del Señor es algo de lo que no deberíamos de avergonzarnos. Así que este primer punto que yo quería compartir con vosotros es la importancia de que podamos legitimizar las emociones que las personas están viviendo y experimentando en este tiempo de crisis. Que si no las legitimizamos, no las honramos y no las reconocemos, vamos a generar un problema adicional. Y que lo peor que podemos hacer a una persona que está experimentando estas emociones es decirle que un creyente
un buen creyente, un creyente que realmente confía en el Señor, esto no debería de vivirlo y experimentarlo. De esta manera no ayudamos en nada. Lo único que hacemos es añadir una carga espiritual a la carga emocional que la persona ya está viviendo y ya está experimentando. Así que este es el primero de los puntos que quería compartir con vosotros, legitimizar las emociones de las personas. Jorge, ¿estás ahí? Jorge, ¿estás ahí? ¿O se te llevó el Sí, señor? aquí estoy. Ah, Dime. muy bien. Vale, no era para No, no, saber. aquí estoy. Dale, seguimos pues. Seguimos. Seguimos. Vamos pues al segundo de los puntos. El primero era legitimizar las emociones de las personas. El segundo de los puntos es no generar falsas expectativas ni generar falsas creencias. Dejadme que explique este punto. Aquí tenéis en la diapositiva que tenéis en vuestras pantallas una de las frases, una de las muchas frases que estos días corren por internet, por Twitter, por Facebook, por Instagram. Aquí dice, como dice el salmista o como afirma el salmista, no te sobrevendrá mal ni plaga alguna tocará tu morada. Yo he oído muchos mensajes que la sangre de Cristo cubre a los creyentes, que el coronavirus no nos afectará, que 1000 caerán a nuestra diestra, otros tantos a nuestra siniestra, pero a nosotros no nos va a alcanzar. Honestamente, generar esas falsas expectativas yo creo que es hacer una exégesis bíblica bastante dañina para las personas. No hay en ningún lugar en las Escrituras, en ningún lugar en las Escrituras donde nos diga que Dios nos va a proteger del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de los accidentes y en este caso de esta plaga que estamos viviendo y experimentando. En nuestra iglesia ya han fallecido varias personas a causa del coronavirus y otras están enfermas. Y no es porque tuvieran menos fe que aquellos que estamos sobreviviendo, al menos sobreviviendo hasta ahora. No creo que sea una buena exégesis generar las falsas expectativas de que los creyentes estamos exentos de cualquier tipo de dolor o de cualquier tipo de enfermedad. Somos seres humanos afectados por el pecado. Vivimos en un universo que está afectado por el pecado, que es injusto, y consecuentemente creyentes y no creyentes enfermamos, nos accidentamos y morimos. Y puede ser que Dios nos libre o puede ser que Dios no nos libre. No entendemos ni sabemos cuáles son los designios de su voluntad. Pero crear la falsa expectativa de que a nosotros no nos va a alcanzar, de que Dios nos tiene en la palma de su mano, que somos la niña de sus ojos, honestamente no creo que sea una buena exégesis y además es generar una expectativa que no es bíblica y que después, cuando el dolor, el sufrimiento, los problemas, el desempleo, la falta de dinero llega a la vida de las personas no saben cómo manejarlo porque no les hemos enseñado una teología del dolor y del sufrimiento. Entonces creo que es muy importante no generar falsas expectativas. El Salmo 23 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte lo pasa el creyente. Y Jesús no promete librarnos del valle de sombra de muerte. Lo que sí que promete es su presencia, su capacidad para poderlo gestionar y para vivir en medio de él. Pero hacemos mal si generamos esta falsa expectativa de que los creyentes estamos inmunes y que tenemos un favor especial delante de Dios. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento es consecuencia de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron vivir al margen de Dios. Y Dios dijo claramente, si comes, morirás. Y desde entonces el dolor, que es la dimensión física, y el sufrimiento, que es la dimensión emocional, han estado presentes en la vida de creyentes y de no creyentes. Por eso es importante no generar falsas expectativas, porque no hay ninguna evidencia bíblica y ninguna exégesis bíblica correcta y sana que nos permita afirmar esto. Por otro lado, tampoco divulguemos falsas creencias. Estos días hay un montón de fake news, ¿verdad? Corren todo tipo de bulos y todo tipo de noticias que son falsas acerca de qué cura, qué no cura, cómo se contagia, cómo no se contagia, si hay detrás toda una serie de conspiraciones. Y creo que estas falsas creencias también las podemos difundir los creyentes. Hay algunos creyentes, especialmente esos que tienen una vena apocalíptica, que están contentísimos, ¿verdad?
pensando que este es un juicio de Dios sobre la humanidad pecadora. Escuchaba en una de estas webinars que estamos haciendo un creyente que decía si esto no sería el castigo de Dios sobre España, porque España había permitido el matrimonio homosexual. Es una manera de entender a Dios que no encaja con mi manera de entender a Dios. Yo creo que Dios es un Dios que ama a la humanidad. Dios es un Dios que, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, retrasa su venida para dar la oportunidad a las personas de arrepentirse. Es un Dios que entregó a su Hijo para que todos nosotros pudiéramos tener vida por Él. Es un Dios que ama a toda la humanidad. Es un Dios que, como nos dice el Señor Jesús, hace salir el sol sobre justos y sobre injustos y que también envía la lluvia sobre justos e injustos. Nuestro Dios no es un Dios que mata, sino es un Dios que se deja matar por amor, por entrega para las personas que son pecadores. Jesús no murió porque nosotros fuéramos justos, sino que murió precisamente porque éramos pecadores. A mí me cuesta creer un Dios que castiga a un país o que castiga a la humanidad porque ha permitido el matrimonio homosexual o por la ideología de género y sea completamente indiferente a la corrupción política, a la corrupción económica, a la trata de seres humanos, al maltrato de los emigrantes en mi país, a la acumulación de riqueza cuando más de 2/3 de la humanidad viven en situaciones realmente difíciles. A mí me cuesta creer que Dios sea tan selectivo en las causas por las que aparentemente castiga. Siempre han habido plagas. A principios del siglo XX, la gripe llamada española mató a más de 50 millones de personas en el mundo. La plaga, la peste antonina, en el siglo II de nuestra era, mató a la mitad de la población del Imperio Romano y en el siglo IV se volvió a repetir otra plaga que volvió a matar a prácticamente la mitad de la población del Imperio Romano. De la misma manera, a lo largo de la Edad Media se han ido sucediendo diferentes plagas. Una cosa interesante es que en estas plagas siempre la Iglesia ha pensado que era un castigo de Dios y siempre la Iglesia ha pensado que eran los últimos tiempos. Creo que antes de lanzar estas ideas, antes de estas falsas creencias, deberíamos de ser muy rígidos y muy estrictos con el texto bíblico. Así que el primer punto que yo os quería compartir es legitimar, honrar, reconocer las emociones de las personas. El segundo es no generar falsas expectativas ni difundir falsas creencias. Y el tercero y último punto sería dar a las personas herramientas de gestión, que es lo que queremos hacer en estos momentos. Ayudar a las personas equipándolas y capacitándolas con herramientas de gestión. Antes de hacerlo, me gustaría poder compartir brevemente acerca del cerebro reptil y el cerebro ejecutivo. Pensad por un momento, y simplemente a modo de divulgación, que Dios ha colocado en nuestro cerebro, eso que tenemos dentro de nuestra cabeza con forma de nuez, ha colocado 2 cerebros. Es una manera de hablar, evidentemente solamente hay un cerebro. Uno es el cerebro reptil y el otro es el cerebro ejecutivo. El cerebro reptil es el cerebro más primitivo y está encargado precisamente de nuestra supervivencia. Dios lo ha colocado allí para ayudarnos a sobrevivir. El cerebro ejecutivo es el cerebro que está relacionado con las funciones más complejas de nuestro cerebro. El pensar es el cerebro que está relacionado con la toma de decisiones, con la resolución de conflictos, con la comunicación, con la interpretación de la realidad y también en podernos proyectar de manera estratégica hacia el futuro. Así que el cerebro reptil tiene que ver con mi supervivencia y el cerebro ejecutivo tiene que ver con las funciones más complejas de mi humanidad. ¿Cómo funcionan el cerebro reptil y el ejecutivo? ¿Y qué tiene que ver esto con la gestión de las emociones? Es tremendamente importante entenderlo, porque así nos ha diseñado Dios. El cerebro reptil está constantemente escaneando nuestro entorno. Lo podéis imaginar como si fuera un radar, constantemente dando vueltas. Y está constantemente escaneando el entorno buscando cualquier tipo de amenaza, sea real o sea ficticia, que pueda suponer un peligro para nuestra supervivencia como seres humanos. Esta es la función fundamental del cerebro reptil. Pensad que nosotros, como seres humanos, no tenemos grandes capacidades de defensa. Ni tenemos colmillos, ni tenemos garras,
Ni tenemos cuernos, ni tenemos escamas que protejan nuestro cuerpo, ni tenemos veneno. Bueno, es cierto que algunos tienen lengua viperina, ¿verdad? Lengua venenosa, pero en general no tenemos veneno. Tampoco tenemos la capacidad de correr muy rápidamente como otras especies, ni de trepar a los árboles, ni de volar. Consecuentemente, somos una especie muy vulnerable. Y por eso nuestro cerebro réptil, de manera inconsciente, sin que nosotros tengamos ni siquiera conciencia de ello, está escaneando el entorno. Y cuando encuentra o detecta alguna amenaza real o no real, potencial para nuestra supervivencia, automáticamente se activa. Y por eso se generan los miedos, porque los miedos y las emociones tienen como finalidad el podernos proteger. Por eso se genera el pánico, se genera la ansiedad, se genera la ira, se genera la cólera, se generan todas aquellas emociones que de alguna manera nos pueden ayudar a poder sobrevivir. Espero que haya podido explicar bien el cerebro réptil. Pero a la vez tenemos el cerebro ejecutivo, que como os decía, se encarga de las funciones más complejas del cerebro. Ahora bien, entre ambos se produce una incapacidad o una incompatibilidad. ¿Qué quiero decir? Que si el cerebro réptil toma el control, porque hay un estado emocional que exige toda la atención del cerebro réptil, automáticamente el cerebro ejecutivo deja de funcionar. Imaginaos unos vasos comunicantes. Cuanto más sube el cerebro réptil, más baja el cerebro ejecutivo. Cuanto más dominados estamos por las emociones, sean emociones negativas, de miedo, de ansiedad, de inseguridad, de incerteza, de rabia, de cólera, menos capacidad tiene el cerebro ejecutivo de funcionar. Porque lo que hace el cerebro réptil es que nos secuestra emocionalmente. Y cuando nos secuestra emocionalmente, anula las capacidades del cerebro ejecutivo. Yo creo que todos los que me estáis oyendo, en alguna ocasión habéis experimentado cuando una situación de mucha presión, de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucho miedo nos impide pensar con claridad, nos impide tomar decisiones. A veces nos quedamos como paralizados y es normal. ¿Por qué? Porque el cerebro réptil, encargado de nuestra supervivencia, ha tomado el control y automáticamente, en la misma intensidad que el cerebro réptil actúa, disminuye la capacidad del cerebro ejecutivo de llevar a cabo sus funciones más complejas. Entonces nos encontramos que si el cerebro réptil se ve amenazado por el miedo, por todas las noticias que vienen del exterior, por nuestra capacidad de proyectarnos en el futuro y vernos sin trabajo, o vernos enfermos, o vernos sin la capacidad de recibir ayuda del entorno en el que estamos, automáticamente las emociones van tomando el control. Nuestro cerebro réptil toma el control y el cerebro ejecutivo pierde su capacidad. ¿Y qué sucede? Que el cerebro réptil no ve las cosas necesariamente como es, las ve a través de los miedos y de las emociones. Y el cerebro réptil distorsiona la realidad. Ve la realidad no como es, sino como nuestros miedos la generan. Espero haber sabido explicar la diferencia entre el cerebro réptil y el cerebro ejecutivo y cómo en estos días que estamos bombardeados y estamos recibiendo un montón de información, nuestro cerebro réptil ve amenazas potenciales o falsas, reales o imaginarias, y automáticamente genera un secuestro emocional y nos quita la capacidad de poder pensar con claridad y poder afrontar el futuro con claridad. Por eso es importante, cuando hablamos de la gestión emocional, poder entender cómo funciona nuestro cerebro. Y esto ni es bueno ni es malo, es como Dios nos ha hecho. Por eso el reto para nosotros no es evitar las emociones, porque no las podemos evitar, porque así nos ha hecho Dios, pero sí gestionarlas. Por eso me gustaría compartir solamente hay 3 estrategias para manejar las emociones. 3 y solamente 3. ¿Verdad? Como dice una canción española, 3 eran 3 las hijas de Helena, 3 eran 3 y ninguna era buena. Solamente hay 3 estrategias. Las 2 primeras son estrategias que no son saludables y nosotros las utilizamos con mucha frecuencia y seguramente os vais a ver identificados. La tercera es la estrategia saludable y es la estrategia que nos permitirá poder trabajar las emociones de una manera sana y de una manera responsable. La primera estrategia insana es reprimir las emociones. Reprimir las emociones, al contrario de lo que estábamos hablando antes, de reconocerlas y de legitimizarlas, reprimir las emociones es negar que existen. Dejadme que os ponga un ejemplo. Yo creo que
Todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido una mosca o un insecto que da vueltas alrededor de nuestra cabeza. Y por más que con la mano tratamos de quitarla, tratamos de ahuyentarla, es persistente y vuelve y vuelve y vuelve. Las emociones son así. Las emociones las genera nuestro cerebro reptil cuando ve que hay situaciones en el entorno que nos pueden dañar. Si nosotros reprimimos las emociones, es decir, negamos que existan o no queremos pensar en ellas, las emociones no desaparecen. Lo único que hacemos es interiorizarlas. ¿Y qué sucede cuando las interiorizamos? Habitualmente dos cosas. Una, que las podemos llegar a somatizar, las podemos somatizar en nuestro estómago. Todos hemos sentido a veces ese nudo en el estómago, esa dificultad a veces para respirar, esa tensión, ¿verdad?, que nos encontramos realmente tensos, esa incapacidad para pensar con claridad. Eso es porque estamos reprimiendo las emociones y las estamos interiorizando. La otra manera en que esta represión de las emociones se puede manifestar es cuando tenemos un estallido, ¿verdad? Hemos ido acumulando, 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 acumulando y llega un momento que todo aquello que se ha ido acumulando explota. Y a veces explotamos por un detonante que no tiene la más mínima importancia. Y no es porque el detonante haya sido importante, sino por la increíble acumulación de emociones reprimidas y no gestionadas que hemos ido acumulando en nuestra vida. Así que reprimir las emociones, negar que existen, no es una manera sana de poderlas gestionar. La segunda sería sucumbir a las emociones. Es decir, dejo que el cerebro reptil me controle, dejo que el miedo vaya desarrollándose, dejo que la ansiedad vaya creciendo, dejo que la rabia o cualquier otra emoción vayan tomando lugar en mi vida, vayan tomando lugar en mi cerebro. Acordaos lo que dice el escritor del libro de los Hebreos: no permitáis que ninguna raíz de amargura crezca en vosotros, porque algunos, habiéndolo hecho, se han apartado de la fe. Y este es el problema de las emociones. Las emociones, si nos controlan, si dejamos que el cerebro reptil haga este secuestro límbico, que sería el término de la neurociencia, lo que sucede es que realmente estamos a merced de las emociones. Como os decía antes, no podemos pensar con claridad, no podemos identificar la realidad con claridad, nos cuesta tomar decisiones, hacer una interpretación, podernos proyectar hacia el futuro, poder resolver problemas complejos porque estamos realmente bajo el control de nuestras emociones. Entonces, reprimirlas no es bueno, pero sucumbirlas tampoco es. La tercera herramienta de gestión es tremendamente sencilla. Os la voy a explicar, pero años compartiendo estas herramientas de gestión con las personas me han enseñado de que la mayoría de las personas o no se la creen, o si se la creen no la practican con la suficiente intensidad. Es tan simple y es tan sencillo que las personas no acaban de creérselo y no acaban de practicarlo y por lo tanto no le dan a esta herramienta de gestión la oportunidad de anclarse y de fortalecerse en su corazón y en su cerebro. La estrategia saludable es gestionar nuestras emociones con Dios. Y para gestionar las emociones con Dios, yo os propongo 3 pasos muy simples. El primero es aceptar las emociones. Una y otra vez hemos estado hablando de esto. Mis emociones son legítimas, les doy la bienvenida, no me avergüenzo de ellas. No tengo por qué sentirme molesto de experimentar lo que experimento. No es falta de fe, no es ser un mal cristiano, acepto mis emociones, les doy la bienvenida, Dios me ha hecho un ser emocional, pero no voy a permitir que me controlen. El segundo paso es que le pongo nombre a mis emociones. Le pongo nombre a mis emociones. Acordaos que el Señor Jesús decía: estoy angustiado hasta la muerte. El Señor Jesús se sentía abandonado. El Señor Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Lo que estoy diciendo es que es importante que no solamente reconozcamos las emociones, sino tratemos de ponerle nombre y apellidos. Aquí no estoy diciendo que tengamos que ser técnicos en la inteligencia emocional. No estoy diciendo que es importante que seamos tremendamente estrictos y tremendamente detallistas a la hora de saber lo que estamos experimentando. A mí mismo me cuesta distinguir entre la rabia, la cólera y la ira. Son matices tremendamente civilinos, entre el afán y la ansiedad, entre el miedo y el pánico. No me refiero a que seamos unos especialistas, me refiero a que al menos, de alguna manera,
sepamos lo que estamos experimentando, podamos ponerle un nombre, aunque no sea técnico, y podamos reconocer que lo que tengo es miedo, que lo que tengo es inseguridad, que lo que tengo es afán, que lo que tengo es amargura, que lo que tengo es rabia, que lo que tengo es celos, que tengamos la capacidad realmente de ponerle nombre a lo que experimentamos. Y el tercer paso es que esas emociones a las que les hemos dado la bienvenida, que no hemos intentado que nos controlen y tampoco hemos intentado reprimirlas, a las que les hemos puesto nombre y apellido, se las damos a Dios. 1 Pedro 5:7, el apóstol dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo que Pablo está hablando específicamente, pero no exclusivamente de una emoción. Creo que Pedro podríamos sustituir ansiedad por echar todo vuestro miedo sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podríamos sustituir miedo por pánico, por amargura, por resentimiento, por ira, por angustia, por amargura. Cualquier sentimiento que nosotros tengamos se lo podemos echar a Dios, porque Dios tiene cuidado. Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en unión con Cristo Jesús. Dejadme que haga una matización aquí. Cuando Pedro y Pablo están hablando de echar nuestra ansiedad o nuestras preocupaciones sobre el Señor, no están hablando de un acto único y puntual. Más bien, la manera más correcta de traducir este pasaje sería echando de manera constante y continuada vuestra ansiedad sobre el Señor. Pedro y Pablo no están hablando de que hago una oración, le doy las emociones a Dios y todo va a cambiar. Para nada. Ellos están hablando de un proceso constante y continuado. De cada vez que yo tengo una situación emocional, la reconozco, le doy la bienvenida, le pongo nombre y apellidos y se las doy a Dios. Dejadme que lo ilustre de una manera muy simple, y ya estamos llegando al final. Dejadme que lo ilustre de una manera muy simple. ¿Cuántas veces tú respiras a lo largo del día? Seguramente nunca lo has pensado. Nunca has pensado la cantidad de veces que puedes llegar a respirar a lo largo del día. Yo te puedo decir que respiras tantas veces como necesitas. Si tú estás en una situación de gran esfuerzo físico, vas a respirar con mayor intensidad y con mayor frecuencia, porque lo necesita tu organismo. Cuando estás en una situación de descanso o en una situación de reposo, disminuye la intensidad y la frecuencia, porque tu cuerpo lo necesita menos. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? Lo que quiero ilustrar con esto es que nosotros debemos de utilizar esta estrategia de darle a Dios nuestras emociones tantas veces como sea necesario. 100 veces al día tus emociones vienen, las reconoces, les das la bienvenida y se las echas a Dios. Porque fijaos, el cerebro reptil es un cerebro que funciona de manera inconsciente. Ante el miedo y ante las amenazas, el cerebro reptil se dispara de manera automática, sin que nuestro pensamiento consciente funcione. Pero el pensamiento ejecutivo, el cerebro ejecutivo, tenemos que activarlo de manera intencional. Por eso tenemos que, de manera intencional, reconocer las emociones, ponerle el nombre y dárselas a Dios. Si esto lo vamos practicando una y otra y otra y otra vez, ¿qué es lo que pasará? Que nuestro cerebro irá aprendiendo que hay una respuesta alternativa al secuestro emocional. Y esa respuesta es llevar las emociones a Dios, descargarlas en Dios. Déjame que lo ilustre con este gráfico. Aquí tenéis un círculo que no es vicioso, sino que es un círculo virtuoso. Viene la emoción, la reconozco, la nombro y la abandono. Y como os decía con la respiración, tantas veces como viene la emoción, la reconozco, la nombro y la abandono, echando de manera constante, echando continuamente vuestra ansiedad sobre Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que esta es la manera en que Dios ha diseñado tu cerebro y mi cerebro. Nuestro cerebro funciona a base de la repetición. Y cuando vamos repitiendo un determinado patrón una y otra vez, nuestro cerebro aprende que esta es la manera lógica y natural de responder delante de una situación. Si no lo hacemos así por aprendizaje, nuestro cerebro, por defecto, porque está diseñado para protegernos, siempre se irá
al secuestro límbico, a que las emociones nos controlen y nos dominen. Así que esto es lo que quería compartir con vosotros. Dejadme que haga un breve resumen de lo que trataba de compartir. En primer lugar, trataba de compartir con vosotros de la importancia de gestionar las emociones. El problema no son las emociones, sino la gestión adecuada y saludable de las mismas. Hemos hablado en el primer punto de la importancia de dar legitimidad a lo que la gente está sintiendo y experimentando. Las emociones son legítimas porque Dios nos ha hecho emocionales, porque Jesús fue un ser humano emocional y al experimentar emociones les ha dado legitimidad y nos ha dado el derecho de poderlas experimentar. En tercer lugar, porque los personajes de la Biblia vemos que fueron tremendamente emocionales. El segundo punto que quería compartir con vosotros es el no generar falsas expectativas ni difundir falsas creencias. Y el tercero era el poder gestionar nuestras emociones de una manera correcta. Os compartí acerca del cerebro reptil, del cerebro ejecutivo y también de diferentes estrategias para gestionar las emociones. 2 no son saludables. Recordad, reprimir o dar rienda suelta a abandonarnos a las emociones. La tercera, que es la saludable y es la que nos enseña la Biblia, sería darle la bienvenida, ponerle nombre y apellidos y abandonarla en las manos de Dios. Bien, vamos al último punto, que es la aplicación. Y yo creo que este tiempo en el que vamos a sufrir, estamos sufriendo por el aspecto médico, pero sufriremos por el aspecto social y por el aspecto económico, es un gran tiempo para la Iglesia para proveer esperanza. A mí me gustaría diferenciar entre optimismo y esperanza. No sé cómo es en Colombia, pero en nuestro país, en España, muchas empresas se han lanzado a la publicidad de generar mensajes optimistas. Todo va a ir bien, saldremos de esta, todo va a volver a ser como antes. Y tratan de generar un optimismo que yo creo personalmente no es real en nuestra sociedad. No todo va a salir bien, no vamos a volver a estar como antes. Muchas personas van a fallecer. Muchos seres humanos van a sufrir emocionalmente tremendamente, muchas personas se van a quedar sin trabajo y proveer optimismo es lo peor que podemos hacer. El mensaje de la Iglesia es proveer esperanza y la esperanza no se basa en el pensamiento positivo, sino en la realidad de que confiamos en un Dios que aunque pasemos por momentos difíciles va a estar con nosotros y nos va a acompañar. Por eso os quería enseñar esta imagen, con la que ya voy a acabar mi presentación y abrimos un tiempo de diálogo si lo deseáis. Esta imagen es una imagen que se llama un pantocrator. El pantocrator es una palabra griega que significa el Cristo en majestad. Era muy habitual en las iglesias de la Edad Media el que se representara el pantocrator. Entre otras razones porque la gente en aquella época no sabía leer y escribir, y las verdades bíblicas se transmitían por medio de símbolos. Y el simbolismo del pantocrator, este es un pantocrator que está aquí en Cataluña, el simbolismo del pantocrator es muy poderoso. Dejadme que os lo explique muy brevemente. Veis que aquí está el Cristo sentado en el trono. En la Biblia el trono siempre representa la autoridad de Dios, el control que Dios tiene sobre todo el universo. El control que Dios tiene sobre la macrohistoria, la historia de las naciones, la historia de los planetas, pero también sobre la microhistoria, tu pequeña historia y mi pequeña historia. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, Dios continúa estando sentado en el trono. Dios tiene el control. Y es importante para nosotros los creyentes no perder esto. Siguiendo con el simbolismo, veis que en los pies de Jesús está el mundo. Esta representación es el mundo. La Biblia nos dice que Dios ha colocado el mundo como escabel o como soporte de los pies de Cristo. Nuevamente refuerza la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y aquí aparece el mundo a los pies del Señor y nuevamente la idea es enfatizar el control y el dominio que de la historia tiene Jesús. Pero además podéis ver que la mano izquierda de Jesús, que sería la mano izquierda en la imagen, que sería la derecha de Jesús, aparece elevada y aparece abierta. Ese es el símbolo
la historia, pero que quiere bendecir a la gente. Un Dios que quiere bendecir a la humanidad, que quiere bendecir al mundo, y lo quiere hacer a través de la Iglesia. Y quiere que nosotros seamos agentes de bendición en estos momentos de crisis, en estos momentos de inseguridad, en estos momentos de pandemia. Nosotros debemos de ser portadores de esperanza. Y me gusta esta representación de Cristo. Cristo no es el Cristo castigador, el Cristo que aparece en la Capilla Sistina, ¿verdad? El Dios vengador. Cristo es el Dios que bendice a una humanidad que sufre y que padece. Y en la mano derecha de Jesús, en la imagen, que sería su izquierda, aparece la palabra de Dios. Y allí mismo aparece escrito Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Y es la palabra de Dios la que nos genera la esperanza. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo es nuestro Dios, qué actitudes tiene hacia nosotros. Es la palabra de Dios de donde podemos sacar estos pasajes que nos generan esperanza. Yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo cada día hasta el fin. Y a los que aman a Dios, todo les ayuda bien, lo cual, no lo interpretemos mal, no quiere decir que todo nos va a salir bien. Es mentira, mentira, mentira y mentira cuando alguien dice que a los creyentes todo les va a salir bien. Cuando Pablo habla en Romanos 8, 28, 29 de que a los que aman a Dios todo ayuda a bien, es importante entender lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el hermano mayor entre muchos hermanos. Cuando la Biblia habla de bien, cuando Pablo habla de bien, no está hablando de que seamos felices, de que no tengamos enfermedad, de que el trabajo cada vez sea mejor y más potente, que tengamos cada vez más recursos económicos. Ese no es el bien que Dios aspira para nosotros. El bien es que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. Por eso esta pandemia, esta crisis y todo lo que traerá después puede ayudar a nuestro bien, si permitimos que Dios lo use para formar el carácter de su Hijo en nuestras vidas.